Salvación y dualidad. Tercera parte. Significado bíblico de las obras y la gracia. Incoherencia e inversión de todo. Abordar el tema de las obras y de la gracia acorde a nuestras preconcepciones idiomáticas, y que prediciblemente se corresponden con la programación hipnótica dual de este mundo lunar con el cual nos hemos educado y que es el defecto de percepción en blanco y negro de nuestra realidad, nos condiciona en estado dialéctico constante de contradicción, exclusión, conflicto, reactividad y los niveles más bajos de entendimiento, o ausencia del mismo, y por supuesto sin sabiduría de vivencia, ni siquiera lunar. De esto es lo que se ha venido hablando en las dos anteriores partes sobre el significado de la salvación. De preferencia la mayoría, si no todos, escogerían y esperarían se diese una argumentación típicamente superficial farisea, más bien de bajo nivel, fundamentada en citas bíblicas, referencias en la letra, en la exactitud de fuentes, en el mejor de los casos, en la exactitud de la traducción, etc. Y si se mejorase la expectativa para elevar un poco el nivel, se desearía más contexto con referencias históricas, comentarios teológicos, opiniones expertas, razonamientos y argumentaciones humanistas, exegética bíblica, doctrina religiosa cristiana principalmente y similares metodologías. Todo lo citado es deseable, por supuesto. Evidentemente hace parte de los requerimientos de fundamentación. Sin embargo, dentro de los contextos del mentado cambio de chip en las dos primeras partes, del nacimiento de nuevo en lenguaje bíblico, del entendimiento solar de la realidad, de comprensión de la dualidad y su lado oculto, de superación de la percepción lunar con los sentidos y su supuesta objetividad y de remontarse sobre el fariseísmo, lo citado deseable como fundamento, se convierte en trampa de posibles capturas en mayor error del que por defecto y en ignorancia estamos condicionados. Y digo lo precedente con énfasis en la palabra posible. No necesariamente dicho conocimiento de requisitos y entendimiento lunar nos hundiría más aún en la hipnosis de confusión en este mundo, o la mase. Es decir, no necesariamente el mejor estudio literal de la Biblia con exhaustivo contexto comparativo, evidencias, lógica, conocimiento, honestidad y demás similares nos captura más la mente en esclavitud de este mundo lunar. Es un paso obligado de acercamiento al lado oculto de la dualidad, al mundo solar. Como sucede con todo en la característica dual aquí, el conocimiento lunar nos puede hundir, o nos puede catapultar a las alturas requeridas, siempre y cuando se conecte con las condiciones y circunstancias de elevación, que solo por gracia divina nos llegarían, si nuestra actitud fuese correcta y fuésemos merecedores. ¿Acaso estoy referenciando obras para recibir la gracia? Respuesta, sí. Y también no. Es lo que se quiere explicar en detalle en estos entendimientos dialécticos. El versículo bíblico neotestamentario citado anteriormente en la parte final de la parte 2, dice, sois salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Cualquiera con su mentalidad igual en blanco o negro, deduce que las obras glorifican al ejecutor y niegan la gracia. No obstante, este postulado también tiene su carácter dual, tal que por una cara de la moneda es cierto y por su lado opuesto, no lo es. Si se pudiese resumir la contradicción aparente oposición entre obras y gracia en los términos bíblicos y explicado desde nuestra perspectiva lunar exclusivamente, la mejor forma de expresarlo, sería con la sentencia de que establece: una bendición conduce a otra bendición y una maldición conduce a otra maldición. Más popularmente, esta sentencia en términos rabínicos se conoce como una mitzvah conduce a otra mitzvah y una verá a otra verá, o lo que es lo mismo. Un precepto, mandamiento, conduce a otro precepto y un pecado conduce a otro pecado. El correcto entendimiento de esta sentencia bíblica a su vez está relacionado con otras sentencias e indefectiblemente con todo el contexto y cuerpo de la Torah integralmente. Presuponer que la gracia es un pase mágico o una fórmula que una vez ejecutada obtiene el resultado final deseado, es la conclusión y deseo típico de la mente ignorante y condicionada a las soluciones inmediatas y obtención de producto rendimiento codiciado. Muy en consonancia con los postulados empresariales muy en boga en la actualidad de gerencia por resultados. Esto se populariza, se acepta, se ambiciona y se califica como virtud y excelencia. ¿Será que lo es? ¿Cuánta sabiduría se requiere para responder esta pregunta? Es claro que la totalidad del planeta espera y anhela el producto terminado ya. Y aplica para absolutamente toda formulación de vida y deseos de consecuciones materialistas, emocionales y supuestamente espirituales, como es el caso también de metafísicos y religiosos. La ambición y el afán por lo inmediato, el atajo y el arribo a la meta a la velocidad del rayo es la norma absoluta. En el cristianismo se descalifican las obras en espera de la gracia, pero al mismo tiempo se formula la gracia a través de una obra o pase mágico. Confiesa con tu boca que aceptas a Jesús y serás salvo. Y listo el pollo. Sea como sea, la fórmula como magia a través de un procedimiento, ya sea ritualista,
científico, a través de un hechizo en la ejecución de una declaración, una ceremonia, un proceso, un evento. Lo que sea, no solo es evidencia de la percepción mágica de la existencia, sino de la incoherencia y los absurdos contradictorios que de ahí se desprenden en manifiesta hipocresía de dicho y hecho en todo. Diagnosticar y percibir esto, es la conciencia que se debe adquirir en entendimiento y superación como punto de partida. Es el dictamen enfermo a demostrar y rectificar. Es lo opuesto al trabajo de recorrer el camino hacia la verdad y la vida. No es la gracia como magia. No es la vida como encantamiento y brujería. No son los resultados esperados anticipados como formulaciones y hechicerías. No es la meta cumplida por anticipado en esta vida. No es el escape a la existencia bajo nuestras predefiniciones ególatras para evadir el trabajo del alma y sustituirlo por adoración a falsos dioses. Realmente, no son una infinidad de falsas pretensiones idólatras. Ahí nos encontramos todos por defecto de nacimiento, hipnosis y elección epicúrea, materialista y utilitaria en este mundo lunar. Todos evitando el esfuerzo de hacer el camino alágico de jurisprudencia divina en escogencia de obras de bien, según el parámetro celestial, que nos es obligado hasta el último segundo de esta vida y de todas las otras. Es el recorrido del camino alágico el que nos conduce por la gracia. La gracia que se desprende de escoger la vida en vez de la muerte con nuestro libre albedrío. La gracia que se desprende al ejecutar una obra de bien, un mandamiento, una mitzvah, para que se propicie por gracia y regalo del cielo, las condiciones de vida decretadas divinamente, para ejecutar otra obra de bien, para encaminarnos en dicho sendero con la ayuda de Dios. Eso es gracia, cuando se entiende cuáles son nuestras condiciones desastrosas en las que vivimos en este olamase, este mundo lunar. Es un camino de gracia por la ayuda recibida de arriba. La misma gracia que recibimos todos los días al despertarnos por la mañana y tener un nuevo día de vida como oportunidad de hacer nuestro trabajo por gracia y recorrer el camino. Una gracia que nos exige gratitud continua hacia nuestro Creador por las bendiciones recibidas. Pues una bendición conduce a otra bendición, y una maldición conduce a otra maldición. Somos nosotros en el ejercicio de nuestro libre albedrío con el conocimiento divino que se nos exige para vivir, el conocimiento de la Torá, quienes escogemos vivir en bendición, con gracia, o en maldición, sin gracia. Es claro que vivir sin gracia, es vivir por nuestras obras y no las obras de bien que se espera de nosotros. Sin el conocimiento divino revelado en la Torá, nuestras obras, difícilmente serán obras de bien, las verdaderas que ni siquiera las conocemos. Dependiendo del grado de nuestra rebeldía al cielo, nuestras obras terrenales serán de maldad, las celestiales simplemente inexistentes. Este es el significado de un pecado, conduce a otro pecado. Ahí no hay gracia, pues nos sometemos y adherimos al príncipe de este mundo. ¿Quién y qué es el príncipe de este mundo? Podemos decir que es Satanás, Lucifer. Responder esta pregunta requiere sabiduría para diagnosticar el mundo en que vivimos. Solo el diagnóstico correcto, que viene exclusivamente por revelación, es decir gracia, nos permitirá desafiar nuestra condición natural de adhesión a la carne y el pecado, como se dice bíblicamente en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto no se debe entender religiosamente. Es la realidad que nos aplasta en la incoherencia y la mentira. La realidad de vivir en la carne. Una existencia verificable de dolor y angustia, que, tarde o temprano se nos estalla en la cara, si es que no estamos completamente zombificados. Demostrarlo no solo es factible, es redundantemente visible siendo honestos. Pero si quiere un ejemplo muy acorde con los tiempos que vivimos, así como con las técnicas de ingeniería social y contaminación de paradigmas que ingeniosa e imperceptiblemente, de modo agendado a través de las hechicerías de Hollywood, se nos inocula, se recomienda seguir y analizar la película ganadora de Oscar el año pasado 2022, La ballena, y que gira justamente alrededor de este versículo de Romanos 8:13. Mucho que discernir sobre la película con relación a lo que aquí escribo. Es probable que usted concluya que esto que digo sea una idiotez, lo cual no confirma la mía precisamente, sino la suya. El diagnóstico correcto solo es factible adquirirlo mediante el estudio de la Torá, y estudiar la Torá adecuadamente es gracia. Que usted no la estudie, o la estudie y aún así no conecte con la vida, por los motivos que sean, entre ellos un negacional interés por el entendimiento, es maldición. Si usted no tiene tiempo, si sus obligaciones no se lo permiten, si jamás ha oído hablar de esto, si nunca le interesó, si usted es antisemita, si usted es dispensacionalista cristiano, si no lo siente en su corazón, si lo desprecia, si la búsqueda de placeres se lo impide, si se hipnotiza en su burbuja, etcétera, etcétera, todo ello es maldición. Usted no vive en la gracia de la bendición. Usted está descalificado de la gracia del favor divino y la suerte.
A lo sumo recibe la gracia que lo mantiene con vida en el tiempo en espera que despierte en algún momento. De seguro estará recibiendo gracia en muchos otros aspectos de su vida, quizás en todos a pesar de su escogencia de vivir en la oscuridad de la desgracia. Dios hace misericordia a toda su creación. En realidad nada escapa a la gracia de Dios, pues a ella se la debe toda existencia. Pero no se equivoque. No necesariamente es así la interpretación de salvación. A las huestes de Satanás también se les otorga gracia, viven por la gracia de Satanás para que los justos sean probados. Usted desconoce qué significa lo anterior, y es precisamente porque no tiene gracia para haber accedido a dicho conocimiento de entendimiento. Se requiere del estudio de la Torá para vivir por gracia y hacer las obras de la Torá en el reto de vida que se nos impone de recorrer el camino hacia la verdad, y por consiguiente hacia la vida, recorrer el camino a través del cumplimiento de escoger la vida y no la muerte, como se sentencia bíblicamente. He aquí, yo pongo la vida y la muerte delante de ti, escoge la vida para que vivas. Un camino que se recorre por medio de las obras escogidas, acorde a la dialéctica de escogencia entre el bien y el mal, acorde al reto de vivencia en el mundo de la dualidad, acorde a la seducción constante de la serpiente, con sus contradicciones engañosas de confusión y falsificación de la realidad. Y usted concluye en su manifiesta oscuridad, que obras y gracias son conceptos simples y realidades opuestas. Si usted concluye así, es porque usted está por fuera de la gracia y de las buenas obras. Recorrer el camino de la gracia solo es posible por fe. La fe conduce a la gracia. La fe conduce al estudio de la Torá en aras del cielo y gratuitamente. Porque sin fe nuestra voluntad no se pliega sino a la evidencia de recompensas, placeres y resultados que anhelamos de este mundo. Sin fe nuestra conciencia solo hace cálculos ególatras de pérdidas y ganancia. Sin fe, solo nos condicionamos al conocimiento de este mundo sensorial y nos es imposible inferir los caminos de la Torá. Sin la Torá usted jamás entenderá la fe y sin la fe jamás llegará a la Torá. Sin fe y sin Torá, usted jamás obtendrá la gracia de recorrer el camino. Y sin gracia inicial de encendido, jamás se llegará uno a la Torá. Sin fe no hay encendido inicial. ¿Y entonces qué va primero? ¿Fe o gracia? Y en la paradoja, como siempre, están las respuestas. Porque sin conocimiento superior mínimo, no se propicia ni lo uno, ni lo otro. ¿Ese mínimo conocimiento superior es la Torá? Respuesta, sí por un lado. El lado que conecta con el discernimiento de la dualidad y conexión solar, y no como conocimiento de adquisición académica. Ese conocimiento mínimo de conexión, debe motivar cambios en uno mismo. Y para que haya cambio debe haber conflicto, externo e interno. Como meta el cambio debe ser interno, sin excluir el externo como evidencia del cambio interno. Algo así como la conciliación entre fe y obras. Quien no se esfuerza por cambiar, día con día, con conocimiento, con autorreflexión, con autoanálisis, con autoconocimiento, con compromiso, con esfuerzo denodado y con compromiso de cambio, simplemente nunca va a cambiar para bien y en dirección al cielo. Muchas veces la debilidad y el sufrimiento pueden obligarlo a uno a cambiar en apariencia. No obstante, no hay garantía. Puede llegar a ser solo eso, apariencia. Los testimonios abundan de aquellos que en medio de la tribulación reflexionan y replantean sus paradigmas de vida. Y no obstante, después de haber vivido intensos sufrimientos, recobran su salud, equilibrio, vitalidad, lo que sea, y vuelven a su esencia de forma peor a la inicial. Conozco ejemplos personales. Como dicen por ahí, y el estado postrero viene a ser peor que el primero. En otros casos el sufrimiento logra objetivos positivos de cambio interno en la esencia. También sucede. En dichos casos, los sufrimientos sirvieron de medicina. Ese es uno de los verdaderos significados y propósitos del sufrimiento. La paradoja de la dualidad siempre está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Es el reto del discernimiento entre el bien y el mal. Y este reto es el mismo transitar del camino de la gracia con esfuerzo, valga la aparente contradicción, con obras de bien, lunares de este mundo y aquellas con conexión solar de vida eterna, con conocimiento divino revelado, gracia, Kabbalah, recepción, con conflicto, con cambio, con rectificación y con conexión con lo divino para unificación. Yo y el Padre somos uno. Decía el Mesías de Israel. También decía, nadie va al Padre sino por mí. ¿Cómo interpretó usted esta sentencia acaso? Recorrer el camino es transformación de mente y alma. Es el trabajo y la gracia de adquirir la mente del Mesías a través del conocimiento de Dios. Conoce a tu Dios es mandamiento bíblico, del estudio de su ley, de su voluntad, de lo que espera de nosotros detalladamente y no por imaginación de mente no rectificada asociada a lo infernal. Es hacer propia la chispa de Mashiach en nuestra esencia divina, es unificarse con los atributos de Mashiach y su significado cósmico. Es rescatar a Mashiach de Roma donde el cristianismo lo capturó y arrinconó. Es adquirir la Torá de Moshe y la Torá de Mashiach.
Esas tablas que rompió Moshe en el Sinaí eran la Torá de Mashiach. La Torá viviente, a diferencia de las segundas tablas recibidas en piedra, obligadas como consecuencia del pecado del becerro de oro. No presuponga que estas palabras son de mi invención. Lo han revelado los más grandes sabios de Israel. La Torá que un hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación con la Torá del Mesías. Coelet Rabba 11:2.7 Recorrer el camino y llegar a la meta del mismo, es ir al Padre con la chispa de Mashiach concebida. Es el nuevo nacimiento y salvación como inicio, para llegar en algún momento de la vida solar, no lunar, algún día, no en este mundo, no en el Olam Hazé, llegar a ser uno con el Padre. ¿A cuánto estamos de esa meta? Quizás con estas minúsculas aclaraciones se entiendan algo los verdaderos significados de ser salvo por gracia, y no las pueriles y cándidas postulaciones cristianas. La doctrina romana y sus mismos seguidores cristianos descalifican las obras generalizando a su propio acomodo la significancia multidimensional e interpretación de las mismas, ignorando las infinitas facetas de percepción y manifestación de la dualidad, y por lo tanto, reduciendo la inmensa complejidad existencial a una concepción de vida mágica de fantasía de pureza y candor celestial entre cánticos, bailes y sonidos paradisíacos con ángeles multicolores, levitaciones y sensaciones de amor. Todo eso es muy bello y hasta podría ser cierto. Pero no aquí, y no según nuestras interpretaciones o imaginaciones. Las realidades y dimensiones celestiales sí existen. En la Cábala hebrea están descritas al detalle con reseñas que van infinitamente más allá de las fantasías que aquí hagamos. Empezando por las descripciones de los 49 palacios de los 7 cielos y que solo grandes cabalistas han conocido. Todavía no estamos allá, y quién sabe si algún día lo estemos. Mientras no estemos allá, cualquier representación de allá, aquí, no es sino parodia, imaginación, embriaguez e hipocresía. Se descalifican las obras con simpleza espantosa, como si ya estuviésemos rectificados y las evidencias de las mismas en nuestras vidas dieran testimonio de perfección, sabiduría y entendimiento de las infinitas dialécticas de confusión, pues como dice la doctrina, una vez salvos, siempre salvos por fe con la declaración en la iglesia, o en un evento de avivamiento masivo. Como si hubiese evidencia del cristiano de entendimiento y superación del reto que la vida misma nos desafía en cita con la serpiente de la dualidad cabalgando nuestras almas masculinas de manera continua. ¡Ja! ¿Cómo no? ¿Qué tan lejos ha caído el fruto podrido del árbol que la historia cristiana testifica? Parodia religiosa es el único testimonio demostrable. Ese espectro infinito de obras es lo que hace nuestras vidas a cuadritos en complejidades de todo tipo, lo sepa usted o no, lo sienta o no. Y si para usted la vida es tan simple, sin conflictos y además se jura en el reino de los cielos, pues lo más seguro es que usted no vive, es un autómata, se miente a usted mismo, vive narcotizado de miles de formas e innumerables más disonancias cognitivas. La vida está repleta de emociones, drama, ambiciones, actividad, dolor, disputas, alegrías, decepciones, valores en conflicto, lo cual es la norma que nadie percibe, decisiones tomadas en ignorancia, luchas, experiencias de todo tipo, etc. Todo esto son obras. Y obras son acciones. Son actuación con todas sus variables de involucramiento. Nuestras acciones y actuaciones están en constante reto de enfrentamiento en escogencias entre el bien y el mal, la vida o la muerte, lo puro e impuro, lo santo y lo profano, lo correcto y lo incorrecto, lo conveniente y lo inconveniente, lo posible y lo imposible, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Escoger lo conectado al cielo o lo terrenal es el camino del reto, la existencia y es la jurisprudencia legislativa divina que exige se tenga conocimiento divino de selección con conciencia y actitud espiritual de conexión con Dios, en aras del cielo y gratuitamente. Como se dice en el judaísmo. Lesem Samaim. El discernimiento demanda investigación y compromiso continuo de diagnóstico de todo lo que nos atañe con el conocimiento y la actitud señalada, tal que evidencie nuestra fidelidad y honestidad con el cielo. No concluya con su infantilidad pragmática e ignorancia que esto es estupidez religiosa. Necesitará toda una vida de estudio fariseo en la Torá para duras penas empezar a entender. Ahí están las enseñanzas maravillosas de vida por miles y miles que los rabinos de ayer y de hoy han sacado a la luz por siglos. Shiurim, lecciones de Torah, que por miles están hoy día disponibles en las redes y libros, y se publican todas las semanas, todos los días con tesoros que usted no imagina. Y aún así son niveles de inicio fariseo a vencer como requerimientos de conexión. Jugar a la religión no nos salva de nada. Muchos en el judaísmo oficial la juegan. Obviamente con mucho más énfasis en el cristianismo y todas las demás religiones conocidas. Tampoco nos transforma en esencia de trascendencia y entendimiento. Y no obstante jugar a la religión en el judaísmo es puerta de entrada al camino que se debe recrear como inicio de acceso con reto de superación.
Esto aplica única y exclusivamente con el judaísmo. No se avala como tal en ninguna otra religión. Y no tiene nada que ver con avales. Es simple sistema operativo de funcionamiento. Hay que jugar y conocer las reglas del juego. Pero hay que sobrepasar el juego inicial. Tal cual sucede con la vida. Es el mismo secreto de las palabras que el pueblo de Israel respondió al Eterno para recibir la Torá en el monte Sinaí. Haremos y entenderemos. El mismo secreto dialéctico de adhesión y vivencia a la ley y a la gracia. La hipocresía aquí no tiene cabida. Y por supuesto mucho menos la incoherencia, cuyas raíces sin duda proceden de una ilimitada fuente de autoengaños, simplificaciones, justificaciones, incomprensiones, figuraciones, falsedades, irresponsabilidades, conveniencias, adicciones, concupiscencias, deseos, etc. Hay que recalcar una y otra vez que estos análisis, estas palabras que escribo en cada uno de estos artículos sobre salvación y dualidad, tienen énfasis de diagnóstico en la trascendencia que sería posible percibir de la vida, la creación y nuestra existencia con un prisma diferente de reconocimiento de la realidad según nuestros habituales condicionamientos que nos impone este mundo. Trascendencia que solo es posible de identificar y acceder con un nuevo conocimiento y que proviene de las escrituras hebreas reveladas como Torá. Como tal, a cualquier mente inquisitiva o reactiva, al igual que toda mente del planeta acostumbrada a la esclavitud de percepción e interpretación sensorial en tiempo y espacio, con todos los infinitos paradigmas posibles que nos definen en cada aspecto de nosotros, les será imposible asociar esto planteado a sus conclusiones rígidas y aceptadas de vida. La infinita complejidad que cualquiera pueda inferir de la existencia con imaginación abstracta y etérea, en caso que la pueda inferir en algo, le parecerá argumento suficiente de conclusión y justificación de rechazo a cualquier intento de dilucidación o explicación de la realidad. Máximo si sus preconcepciones aceptadas se fundamentan en las tendencias de su preferencia de ciencia, religión, humanismo o lo que sea que ya se nos han impuesto. Por ejemplo, las masas en su casi totalidad se autojustifican diciendo, yo nunca he hecho nada malo, nunca he matado a nadie, ni le he hecho mal a nadie. Otros muchos dicen, ¿qué hay de malo en eso? Si son religiosos, no necesariamente cristianos, dicen a toda hora, bendito Dios, Baruch Hashem, Hasbe Shalom, Jesús y la Virgen me lo acompañe, Dios santo, etc. El pase mágico con la persignación o similares nunca falta. Lo que quiero decir es que nunca, nadie se siente malo, por lo menos de boca para afuera. Sea cual sea su creencia religiosa o ausencia de la misma. La verdad es que todos somos seres muy complejos y que nos contradecimos constantemente de millones de maneras incoherentes demostrables. No hay muerto malo y todos siempre lo hacemos con las mejores intenciones. No lo critico maliciosamente. Es la norma y es precisamente lo que aquí explico. Es el diagnóstico obligado a establecer en detalle. El autoconocimiento al detalle en las regiones más oscuras de nuestro corazón es obligado si se quiere ascender al cielo. A esto en lenguaje metafórico bíblico y cabalista se le llama bajar al infierno. Bajar a su propio infierno. La hipocresía, la incoherencia, la superficialidad, las presunciones, las simplezas facilistas, las personalidades ególatras, las imaginaciones arrogantes, conveniencias, adhesiones a la mentira, caretas y una infinidad más de matices de rasgos de carácter y corrupciones incorporadas en nuestra esencia son las impurezas y contaminantes a erradicar. Se entiende por qué pasar por alto todo lo anterior mediante diatribas de fantasía es lo mismo que ser un zombie en términos de trascendencia. Y esto incluye principalmente a los dogmáticos, pragmáticos y religiosos. Ignorar la obras con la excusa doctrinal distorsionada de la sentencia bíblica de para que nadie se gloríe, es lo mismo que ignorar la vida y nuestra propia esencia. Se deforma la palabra de Dios maliciosamente para justificar la maldad, para pervertir e invertir la realidad. Simplemente divino, ¿cierto? Nuestras obras jamás van a ser buenas por sí solas, al igual que tampoco sucede con nosotros mismos por defecto. Las obras son testimonio de nuestra esencia. Por el fruto se conoce al árbol, dice la Biblia. También dice que el fruto no cae lejos del árbol. Y hay frutos, maduros, verdes, buenos y podridos. ¿De qué depende entonces el fruto? Respuesta, de la semilla, fructificación de la siembra y el cuidado de crecimiento del árbol. ¿Cuántos misterios de la vida hay en esta simple frase última? Y sin embargo se descalifica la sabiduría, el conocimiento, la Torá, el camino y toda variable de la ecuación con una osadía infernal. ¿Se entiende cuál es la incoherencia, con sus infinitas ramificaciones? En mis tránsitos intensivos de inmersión de análisis de las escrituras neotestamentarios durante muchos años he escuchado repetidamente una prédica muy popularizada adjudicada al Nuevo Testamento, expresada muy sutilmente de forma distinta al texto oficial,
Así haya muchos textos oficiales, todos diferentes, en donde se dice que los cristianos, y solo ellos, son escogidos de antemano para buenas obras. Esto toca aclararlo. Primero que todo, si fuese cierta la referencia literal del versículo, o cruce de otros para establecer doctrina, y que no lo es, de ningún modo se da a entender que se nace perfecto como un santo que nunca va a pecar, sin mancha ni pecado como corresponde únicamente al Mesías de Israel, tema este para explicar ampliamente en otro escrito. Tampoco se da a entender que por arte de magia, el creyente en la figura mesiánica llamada Jesús se transforma en santo, por lo cual solo manifiesta buenas obras después de supuestamente nacer de nuevo por fe. Esa conclusión simplemente no se avala con la misma escritura sagrada en ningún lado, ni se confirma en la vida, que yo sepa. Esta prédica intenta de forma ingeniosa confirmar la gracia por obra y arte del Espíritu Santo, como se conoce el dicho popularmente. Parece inofensiva e inocente la conclusión, además de muy seductora. ¿Lo es acaso? Y es cierto. Al final la gracia total será por obra y arte del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuándo es ese final? Afirmar que eso sucede aquí en este mundo, que ya sucede o sucedió es falso y una completa incoherencia, verificable. ¿Sucede en el mundo venidero? ¿Esa es la salvación? ¿Es una realidad en el tiempo posterior, mucho posterior a la salvación? Ese es el destino final de la unificación con Dios en la asunción de adquirir el calificativo del nombre de Dios Adonai, Yud, Ei, Bab, Ei. Hay extensos estudios y revelaciones cabalistas al respecto de esta unificación, una cosmología que pertenece a otros estadios de investigación. También hay que anotar que nada es blanco y negro en estas elucubraciones cosmológicas, ni futuras, ni presentes. Como se explicó en la segunda parte de esta serie, se requiere equivalencia de forma entre contenido y vasija, para que habite el Espíritu Santo en su máxima expresión posible dentro de uno, pues se requiere la equivalencia de forma necesaria. La misma Biblia profetiza que en algún momento algunas personas que cumplen requisitos, son transformados en sus cuerpos actuales de carne y sangre en cuerpos de gloria. Es decir, actualmente no tenemos cuerpos de gloria. Actualmente no tenemos el mejor cuerpo posible. Actualmente no hay equivalencia de forma entre cuerpo y Espíritu Santo en su máxima expresión posible. Si fuese así, sería la meta cumplida de unificación con Dios. También cabe la pregunta de si los cuerpos de gloria profetizados en Apocalipsis para encontrarse con el Señor en el aire, como dice literalmente el versículo, son la equivalencia de forma máxima de unificación. Quizás no lo sea, pues la Kabbalah, como ya se mencionó, manifiesta que hay muchas más instancias de cosmología por las que el alma humana transitará todavía, antes de la unificación con Dios. ¿Cómo debemos acaso concluir o interpretar las transformaciones de cuerpos desde su condición humana inicial de no que no estés de Metatron y Pinjas reencarnando en el profeta Elías y luego transformado en Sandalfón? Sepa que la Kabbalah establece que nombres como Metatron designan una jerarquía multitudinaria y no una personalidad. Es más, el religioso quedará en shock que igualmente sucede con quienes reciben el nombre Yod, Ei, Bab, Ei. Hay escritos de grandes cabalistas que revelan que las huestes con el nombre sagrado recibido, así como con el de Metatron y otros similares de diferentes jerarquías son miradas de millones y millones. No me reclama a mí. Vaya y contradiga a los sabios de Israel que han revelado esto, seguramente usted sabe más. La pequeñez de mente y sus consecuentes limitaciones de entendimiento, es claro que es reflejo y equivalencia de forma exacta con espíritus de muy bajo nivel, en el mejor de los casos, equivalencia de forma con espíritus demoníacos y por supuesto ausencia de Espíritu Santo. Y también es claro que tampoco me refiero a entendimientos terrenales que dan probabilidad de distorsión y falsificación de la verdad y la realidad de infinito a infinito tanto de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de adelante a atrás. Prueba de ello es la muy posible descalificación y burla de estas descripciones. Habría que preguntar si las personas lo que piensan sienten, o lo que sienten piensan. Habría que preguntar si las personas saben lo que dicen, o dicen lo que saben. Habría que preguntar si las personas piensan lo que dicen, o dicen lo que piensan. Parecería que cada una de dichas formulaciones expresa la misma pregunta en las dos formas propuestas. Pero resulta que no es lo mismo, y en la sutileza desapercibida se esconde la sabiduría y la gracia divina del entendimiento. Y la verdad es que la mayoría de las personas dicen lo que saben, pero no saben lo que dice. La mayoría de las personas sienten lo que piensan, lo que no es lo mismo que piensan en lo que sienten. La mayoría de las personas no piensan lo que dicen y no dicen lo que piensan. Las personas dicen lo que saben, lo cual significa que solo repiten lo aprendido sin discernimiento alguno, ya que si hubiesen hecho el trabajo de analizar, de verificar la validez de lo que se acepta, de comparar antes de admitir, transigir, de aprobar, si hubiesen hecho el esfuerzo de cuestionar con inteligencia, con sentido común, con interés, con
con actitud honesta hacia la búsqueda del entendimiento y con humildad moral de temor al cielo, pues uno se abstendría de decir y repetir lo que sabe sin certeza. Uno se abstendría de propagar la mentira aprendida y aceptada como saber. Uno no diría la mentira que sabe como robot. Es un espíritu que no conduce a la verdad, sino a la mentira. Uno evitaría la facilidad de la conclusión apresurada, conveniente y corrupta. Y eso es lo opuesto a verdaderamente saber lo que se dice con la certeza del esfuerzo por la dilucidación de la verdad y los hechos. Las personas sienten lo que piensan. Es decir, las personas, todos nosotros, por defecto pensamos, con el corazón y no con la cabeza. Y esto no es ni positivo, ni negativo por simple definición. Es la tendencia y programación operativa de diseño de funcionamiento. Su expresión más básica se verifica en los instintos. Según usted siente, así piensa por defecto inconsciente. Por ejemplo, si usted se siente vulnerado en algún aspecto con referencia a alguien del cual usted sospecha, usted sin duda, estará prevenido contra dicha persona y como tal todo pensamiento que se relacione con él, estará estigmatizado con su prejuicio. Sucede para bien y para mal, asociado a la verdad o a la mentira. Esta predisposición no necesariamente se manifiesta de modo bueno o malo, justo o injusto. También es una característica neutral. En ese sentido puede ser intrascendente, conveniente, inconveniente, sustancial y hasta crucial. Uno es lo que es según su corazón de forma natural. Ahí están nuestros rasgos de carácter instintivo y otros aprendidos de ira, impaciencia, agresividad, inseguridades, complejos, atención, deseos, ambiciones, virtudes, atributos, envidias, etc. Tal cual la misma Biblia lo hace explícito, Mateo 15 2.18-19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. De forma natural el aspecto yo soy de cada uno es lo que nuestro corazón acepta por esencia y por influencia externa o aprendizaje. Dicha característica en este mundo lunar, en el Olam, Ase, en este lado de la dualidad, en el mundo de Asiya, según terminología cabalista, en la Sefirá de Malhut, reinado, no rectificada, en esta realidad física, en este cosmos multidimensional reflejo espejo de nuestras almas, está conformada de 90% de fuerzas del mal y 10% del bien. De aquí las tendencias naturales de nuestro corazón no rectificado hacia el mal. Los slogans, seductores engañosos de los motivadores de sigue tu corazón, no son realmente buen consejo, cuando el contexto nos direcciona a la persecución de nuestros egos y predefiniciones paradigmáticas que hemos aceptado en maldad en nuestro corazón. Uno se interesa en lo que uno es. En eso piensa. Si gusta de los deportes, sus pensamientos de continuo serán en esa dirección. Ahí tenemos los fanáticos, del fútbol por ejemplo. Dichas rutinas de pensamiento pueden ser intrascendentes en apariencia, pero igualmente darán su fruto al final en costumbres de apatía a lo importante de la vida. Y sucede con todo. Una mente perspicaz interesada en el conocimiento en la observación de la vida, quizás en algún momento haga conexiones de vida. Pues como se dijo, un precepto conduce a otro precepto. En lo que uno piensa se convierte. El que busca encuentra. O como dicen los sabios de Israel, si alguien te dice que buscó y no encontró, no le creas. Se encuentra lo que se busca. Y esto perfectamente puede ser corrupción, negligencia, estupidez, materialismo, honor, placeres mundanos, etc. O puede todo lo contrario en caminos de excelencia, de superación, de discernimiento entre el bien y el mal, en buenas obras, en la búsqueda de Dios y su conocimiento. Las infinitas posibilidades de sentimientos provenientes de la naturaleza reactiva que nuestra existencia nos ha impuesto con movimiento de corriente río abajo y sin oposición consciente de esfuerzo río arriba, propician nuestros pensamientos con toda la gama de combinaciones complejas de escogencia o arbitrio entre el bien y el mal, lo trascendente y lo intrascendente, lo conveniente y lo inconveniente, lo estúpido y lo inteligente, lo importante y lo trivial, lo malicioso y lo inocente, lo deshonesto y lo honesto, lo hipócrita y lo sincero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y usted en qué piensa? Ese es nuestro ciclo natural de camino autómata hacia la maldad bajo dominio de espíritus de mentira de todo tipo o de verdad en el mejor de los casos en infinitos niveles manifestación. Sí. Todo se trata de espíritus, espíritu de fornicación, espíritu de seducción, espíritu de robo, espíritu de sabiduría, espíritu de verdad, de mentira, de fidelidad, de religión, de maldad, etc. Usted mismo es quien escoge dejarse llevar río abajo como default de nacimiento, o río arriba con el esfuerzo de gracia recibida para desafiar su condición natural en la carne.
en las obras de la carne. Es debido a lo expuesto aquí, por mínimo que haya sido el diagnóstico, que se afirma que la mayoría de las personas no piensan lo que dicen y no dicen lo que piensan. Por un lado, una descripción de comportamiento autómata y reactivo bajo condicionamiento de sentimientos o ausencia de los mismos en frialdad, cinismo, ligereza, idiotez, etc., lo que igualmente es manifestación del corazón, y por otro lado, una descripción de comportamiento muy sentido y calculado en hipocresía, mentira, engaño, cinismo y frialdad igualmente. Esta es la raíz de todo el caos e incoherencia que nos rodea, con una infinita gama de evidencias que se ignoran, se desestiman, se trivializan, se distorsionan, se acomodan, se aprueban, se invierten, se legislan, se enaltecen, se espiritualizan, se dogmatizan y mucho más. Invertir el ciclo natural de pensamiento corrupto que genera el caos y perdición del alma en este mundo, y que no es un postulado religioso idiota como se demuestra, significa rectificar el corazón que Dios quiere de nosotros. No el corazón corrupto. No ese corazón enfermo que genera nuestros pensamientos deshonestos e impúdicos. Como dice la Biblia, ¿qué quiere Dios de ti? Tu corazón. La relación que quiere Dios con nosotros es emocional y espiritual. Y para rectificar el corazón se necesita la mente y el conocimiento. La mente que piensa para dominar al corazón corrupto que piensa. Recordemos que en estado natural pensamos con el corazón. Se requiere dominar el pensamiento, para que devuelva data de rectificación al corazón. Esa es la metodología. Una metodología divina para ejecutar en el mundo físico, en el mundo de la acción. Este mundo. Una metodología fundamentada en la acción. Es decir, en las obras de bien, en las obras divinas denominadas mandamientos. Mitzvot y acciones de vida, las vestimentas del alma. La acción cambia el sentimiento cambia el pensamiento. Esa es la fórmula. Un ciclo que, fundamentado en la acción como origen, le quita a la mente y por consiguiente al pensamiento, el poder que el corazón corrupto ejerce de forma natural sobre ellos. Acciones repetitivas en aras del cielo para cambiar el sentimiento y luego el pensamiento. Esto lo he explicado extensamente en mi artículo llamado El placer eterno, semillas de eternidad y el mundo venidero. En dicho artículo explico en detalle cómo se desarrollan estos ciclos. El natural de caída, y su opuesto de subida como rectificación a través de la acción, es decir, mitzvot y obras de bien, lo que la doctrina cristiana descalifica como opuesto a la gracia divina. Profundizar en los detalles es el camino al entendimiento y la comprensión del lenguaje codificado de las sentencias bíblicas, y para profundizar se necesita abordar cada detalle complementando definiciones y conceptos. En este sentido es ilustrativo establecer la relación entre el deseo del corazón y la voluntad. Se dijo que en nuestro estado natural, pensamos con el deseo de nuestro corazón. Esto mismo se puede expresar en los términos de la voluntad. En correspondencia podemos afirmar que la voluntad es la fuente de los pensamientos y no a la inversa. Siendo esto cierto, pues deberíamos concluir que la sintonía entre deseo y pensamiento es exacta y sincera al 100%. Siendo malvados en nuestro corazón, lo somos igualmente con nuestros pensamientos. Siendo esta nuestra voluntad, la voluntad de hacer el mal por defecto, pues nuestra mente y nuestros pensamientos se convierten no solo en nuestro enemigo interno, sino en un generador y potencializador de mayor maldad en un proceso de mutua retroalimentación continua desde la mente al corazón y del corazón a la mente. El proceso que define nuestra conciencia y estado del alma en vida inicia en el deseo y necesidad del corazón, proceso este que, como ya mencioné, explico en detalle en el artículo referenciado. Pero una vez echada a andar la rueda, una vez iniciado el proceso, nos convertimos en lo que pensamos. De aquí la justificación y demostración de la necesidad del conocimiento divino que nos revela el funcionamiento del sistema operativo de nuestra existencia y de su entendimiento. De aquí la necesidad de un reset de nuestra conciencia a través del conocimiento. De aquí la necesidad de nacer de nuevo. Un nacimiento que no se corresponde a un cambio de corazón como trasplante mágico de un momento a otro, como se imagina todo religioso y místico con fantasía e ignorancia. Nuestro corazón y mente nos definen. La sola frase no nos aporta entendimiento. Se necesitan todas las explicaciones anteriores, y las que faltan. Pues el proceso no termina ahí. Hay más etapas de manifestación de nuestra conciencia que se verifican en nuestro hablar, en nuestras acciones, expresiones, reacciones, rasgos de carácter, ambiciones y elecciones de vida y comportamiento. Ahí se rompe toda coherencia entre corazón y mente, sea para el mal o para el bien. Que se rompan coherencias no necesariamente es maligno. Romper la coherencia de maldad entre deseo y pensamiento es deseable. Es un esfuerzo de rectificación e inversión, de ciclo de caída. Si se trata de acciones e incoherencias con lo que se siente, el asunto es infinitamente extenso en análisis y diagnóstico. Es el misterio del alma.
Es lo que dicen los sabios de Israel referente a la Torá de Mashiach. La Torá del corazón y que Mashiach explicará en el mundo venidero a sus escogidos, novia según lenguaje neotestamentario. Las incoherencias entre mente, habla y acción son percibidas por todos nosotros, tanto en nosotros mismos, como con los demás. La careta, la hipocresía y la falsedad es el fruto visible por donde se mire. Es la raíz de conflicto, caos y sufrimiento sin cesar. Es la raíz de la embriaguez y estado narcótico autómata de todo el planeta, de la hipnosis colectiva, de los valores distorsionados, de la falsificación de la realidad, del error, de la cabalgadura de Samael en la dualidad, de infelicidad, autoengaño totalitario, falsos paradigmas, etc. Un panorama divino eso sí, pero de perdición. Un panorama con falsas ilusiones utópicas de perfecciones humanistas y mundo feliz. Pura fantasías humanistas y religiosas en el mejor de los casos, y que ni siquiera es el caso. Apocalipsis 12:12. Por lo cual regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. La mente no acepta de buen grado aquello que va en contra de la voluntad. Cuando la voluntad es incoherente con los pensamientos, el resultado es el error. Es la manifestación de la incoherencia. La voluntad define los procesos de razonamientos en la mente, y por consiguiente es la fuente de verdad y errores conceptuales en cada persona y no a la inversa. Es la fuente de su verdad. Lo que acepta, así sea la mentira y el engaño. La voluntad individual es la fuente de los rasgos de carácter, buenos o malos, y esto es a su vez la fuente de los pensamientos y no a la inversa. Aquí encontramos que la voluntad define entonces también esa inteligencia externa, moral que nos es dada por gracia divina como herramienta de superación y que depende de nosotros mejorarla o empeorarla. Por eso todo proceso de rectificación debe empezar en la voluntad de uno mismo. Aquí es el punto de partida para invocar esa inteligencia que nos permite cuestionar de forma adecuada la existencia. No se trata de la habilidad intrínseca. Se trata de aquella que está por fuera de mí. Es la propia voluntad la que decide percibirse a sí misma de forma diferente a la egoísta o no. Se trata de conquistar la voluntad para empezar. Es decir, controlar los impulsos de la inclinación maléfica. Es la voluntad la que decide controlar los deseos y someterse a una obligación. Palabras estas no agradables a un mundo ávido de libertad o quizás más exactamente libertinaje. Conquistar la voluntad es romper con todo el sistema de creencias y adiestrarse en el carácter individual. Se trata de no esconder las fallas internas de la esencia y sacarlas a la luz para rectificarlas. Se trata de tomar control sobre nuestras creencias y costumbres erradas y no convenientes, de nuestros hábitos inconscientes malignos o autómatas, de nuestras rutinas, de nuestros vicios, adicciones, reactividades emocionales, aberraciones, de nuestros rasgos negativos, etc. Se trata de que al tomar control salimos de la esclavitud que todo lo anterior nos subyuga. Este proceso sin duda será doloroso. No puede ser de otra forma. Lo más patético, sin embargo, es que en inversión enferma de percepción de la realidad, se acepta que nos diga por las huestes infernales, que lo que aquí se diagnostica como esclavitud, cuya liberación se consigue mediante el control, es libre expresión de la personalidad y libertad. Pero a la degeneración y esclavitud de los sentidos, es la voluntad la que debe dominar la mente. De hecho siempre lo hace. Nunca ha sido diferente. Entonces el énfasis debe ser que la domine de forma adecuada y errada. ¿Cómo se entiende esto? La voluntad no consciente es inconsciente. Parece ridículamente redundante la frase, pero es necesaria. Si no es consciente de la voluntad, la mente no controlada retroalimenta a la voluntad en una espiral de caída cada vez mayor, como una bola de nieve. La voluntad inconsciente domina la mente y la esta a su vez devuelve mayor data errada de manipulación a la voluntad. La mente se vuelve la fuente de todo pensamiento errado para la voluntad. Y el ciclo continúa sin freno alguno, creciendo sin cesar. Solo hay una manera de revertir el ciclo. Empezar a alimentar la mente con conocimiento de rectificación y hacer que el ciclo gire de forma inversa. Es decir, que la mente empiece a controlar en algo a la voluntad y luego la voluntad a la mente. Esta es la única manera de no perder el vínculo con la vida verdadera. La voluntad debe dominarse. Parece absurdo el postulado. ¿Voluntad para dominar la voluntad? Estas leyes de funcionamiento son muy sutiles para comprender. De ahí el requisito de la herramienta llamada inteligencia que Dios nos da para acceder al conocimiento de rectificación, del esfuerzo, del mérito, del pago y recompensa. La herramienta para poder acceder al mundo venidero. Se puede explicar más en detalle, pero no es el énfasis a tratar. Lo que se quiere destacar son los verdaderos significados de la gracia. El proceso se inicia por gracia y voluntad propia. En algún momento de tránsito en el camino de la rectificación, nuestra voluntad será reemplazada poco a poco por la voluntad divina a través del Espíritu Santo.
A este proceso se le conoce en lenguaje rabínico adherirse a la Shejina, la presencia divina. Ese es el significado de la gracia. Está en el Talmud tratado Ketubot. El Rabbi Elazar dijo, aquellos que no están versados en la Torah no pueden vivir en el mundo por venir. Solo aquel que hace uso de la luz de la Torah, en este mundo, puede ser revivido por la luz de la Torah, en el mundo por venir. Esto significa que la luz de la Torah es idéntica con la vida del mundo por venir. Solo aquel que es capaz de usar la luz de la Torah, que, por lo tanto, regula todas sus acciones, pues lo que el corazón desea el cuerpo ejecuta, según sabemos, puede vivir en el mundo por venir. La ejecución de mitzvot sin el beneficio de la Torah, o sea, mitzvot efectuadas sin incentivo espiritual, sino tan solo por hábito o adiestramiento, no es la clase de material del que está tejido el mundo por venir. También hay Mishnah que señala que un hombre ignorante en la Torah no puede ser un Hasid, uno que va en todas las cosas más allá de la letra de la Torah. El Rabbeinu Yonah lo comenta así: un hombre ignorante de la Torah puede mantener buenas relaciones humanas y tener un excelente carácter. Puede saber cómo protegerse, y protegerse de hecho, contra el pecado. Puede ser justo y cumplir con las mitzvot adecuadamente. Pero nunca se elevará al nivel de Hasidut, pues esto no puede lograrlo más que uno grande en Torah, requiere pureza de corazón y claridad del alma. Espero se entienda lo que se quiere decir. No confunda a cualquier persona de las comunidades religiosas hasídicas con los niveles que aquí se describen. No confunda el disfraz de la vestimenta con la esencia. ¿Quién es Hasid en verdad? No sabemos. No se guíe por las vestimentas exclusivamente. Y tenga presente que detrás de las vestimentas hay secretos maravillosos. Tema que trataré con más detalle más adelante. Esto parece muy extraño a primera vista. Puede significar que una persona justa, que cumple con todas las mitzvot, no puede, sin embargo, alcanzar el mundo por venir. Tal vez no, debamos estar sorprendidos. Después de todo, Rambam escribió en su comentario a la Mishnah, que tan solo una mitzvah realizada sin mezcla de motivos mundanos de ninguna clase, sino lisma, por ella misma en un acto de amor, lleva a una persona al mundo por venir. Y el Rabbi Moshe Luzfato agrega en Mesiyat Yesarim, que lisma significa pureza de motivo, y que si hay cualquier mezcla de motivos ulteriores no puede ser considerada pura y no será aceptada en el altar de Dios. Esto corresponde exactamente a lo que exige el Rambam. Maimónides, uno de los más grandes sabios de Israel de España de la Edad Media. Ninguna mezcla de motivos mundanos de ninguna clase. Y el Rabbeinu Yonah escribió, véase arriba, que una persona ignorante de la Torah no puede alcanzar pureza de corazón. Si combinamos estas tres fuentes, podemos obtener una idea clara de la naturaleza del mundo por venir. Pero hay que ver Mesiyat y Esfiarim para asegurarse de que incluso aquel que no ha alcanzado la pureza de corazón no queda por completo sin recompensa, puesto que Dios no retiene la recompensa de ninguna criatura. Es decir, la cosmología es compleja. No simplifica en blanco y negro de manera infantil. Como lo anota el Rambam, Nachmanides Bonastrux aporta, otro gran sabio de Israel también de España de la Edad Media. No hay mitzvah que pueda igualar al estudio de la Torah. Al contrario, el estudio de la Torah equivale a todas las mitzvot juntas, porque el estudio lleva a los hechos, implicando que los hechos no conducen al estudio. ¿Se entiende de dónde vienen las buenas obras? Dicen los nuestros sabios. Felices, el pueblo de Israel cuando se entregan a la Torah y a actos de bondad. Su Yetzer Hara, inclinación maléfica, es colocado bajo su poder y ellos no son colocados bajo el poder de su Yetzer Hara. El ser entregado en las manos del Yetzer propio, la propia inclinación al mal, no es como para tomarlo a la ligera. Uno queda cautivo del Yetzer como un enano en las manos de un gigante y uno tiene que luchar contra el Yetzer en esa pavorosa situación. Pero cuando el Yetzer, la inclinación al mal, de uno cae en nuestro poder, cuando el Yetzer Hara es como una mosca cautiva en la mano de uno, ¿qué situación tan venturosa es esa para la persona? Que haga el Yetzer, la inclinación al mal, uso de toda su fuerza, y nos servirá. Todo lo que uno tiene que hacer es apretar fuerte la mano y el Yetzer habrá dejado de existir. ¿Cómo puede uno llegar a una situación tan privilegiada? Dedicándose al estudio de la Torah y a actos de bondad. Entonces está uno adherido a la Torah en la mente, a través del estudio de la Torah, y a la Torah en el corazón y emociones a través de los actos de bondad hacia otros. Como dice el Maral, tal adhesión es absoluta, sin ninguna clase de impedimento en absoluto. Porque el propósito de la creación del hombre es para que haga uso de su libre albedrío para vencer a su Yetzer Hara, inclinación maléfica, lo que es lo mismo la posesión demoníaca, sus malos rasgos, sus perversidades, sus espíritus malignos que lo dominan, etc. Qué importante es saber que tenemos ese reto entre manos a través de nuestro libre albedrío. El planeta entero ni siquiera es consciente de ello. ¿Qué clase de libertad existe para escoger entre la verdad y la falsedad?
La verdad es realidad y la falsedad es nada. No es en verdad una opción válida, sino simplemente un error el considerar nada como algo. El objeto final de todo nuestro servicio es graduarnos de la libertad a la compulsión. No queremos quedarnos en ese estado confuso en donde la verdad y la falsedad parecen alternativas igualmente válidas. Nuestra meta está en llegar a esa feliz condición en la que sentimos una compulsión interior que nos lleva a hacer la voluntad de Hashem, como dicen los rabís. Las mitzvot son decretos que nos son impuestos desde arriba. Hay aún un nivel más alto que este y consiste en reconocer lo falso y lo irreal de la maldad, con tal intensidad, que todo deseo de hacer el mal se esfuma y la persona ama tan solo el bien con todo su corazón. A este nivel la persona ya no siente compulsión. La compulsión es aplicable solamente cuando existe resistencia. Uno no puede hablar de compulsión para hacer algo que a uno le gusta hacer. Este es el nivel que nuestros rabís llamaron a aquellos que actúan por amor. Es en este punto que el ser humano se vuelve en verdad libre, dejando de hallar resistencia en su interior a la bondad que ama. Esta es la condición a la que se refirieron nuestros rabís cuando dijeron: nadie es libre más que el que se ocupa de la Torá. Aquel cuya ocupación es la Torá se refiere al hombre cuyo único interés está en la Torá y cuyo único amor es por la Torá, en el mismo grado y en la misma forma que un hombre que se ocupa con los asuntos del mundo, se dedica íntegramente a los objetivos mundanos. Este hombre de espíritu es el individuo verdaderamente liberado. Toda acción precisa de una voluntad que le precede y la capacidad de realizar esa voluntad. La capacidad es, pues, instrumento de la voluntad. Ahora bien, la voluntad de Dios es que observemos sus mandamientos, pero en vez de retener la capacidad de realizar su voluntad, obligándonos a hacerlo, nos ha entregado la capacidad a nosotros, dándonos la capacidad de actuar como deseemos. Es pues nuestro deber devolver la capacidad a Dios colocándonos en un estado de compulsión interna para hacer su voluntad, tal como lo señaló antes el rabí Yeruham. Se ha señalado que nuestros rabís han presentado esta misma idea en su propia forma. Por ejemplo, 6 cosas sirven al hombre, 3 de ellas están en su poder y 3 no están en su poder. El ojo, el oído y la nariz no están en su poder, la boca, la mano y el pie están en su poder. Cuando una persona lo merece, el santo, bendito sea él, toma esos que están en su poder y los coloca fuera de su poder. Existe la posibilidad de ayuda celestial para guiar a una persona a transportarse a un estado de compulsión. En esta feliz situación, la persona se siente obligada en todos sus asuntos a dirigirlos tan solo para el servicio de Dios. Nada queda para sí, excepto el mínimo necesario para revelar la gloria divina. Este es el estado de perfección alcanzado por nuestros padres, Abraham, Yitzhak y Jacob, quienes eran llamados la carroza de la presencia divina. En este sentido, son llamados ángeles los tzadikim, los verdaderos justos, puesto que no tienen libre albedrío. Todo esto se ha dicho con objeto de hacer explícito cuáles son los requisitos para vivir con adhesión perfecta en Dios, dejando de lado la imaginación religiosa. Sobre todo la cristiana, aunque no es exclusivo de dicha religión. Sucede igualmente en el judaísmo, tanto en la masa como en los rabinos, y no es descalificación. El espectro de matices es muy amplio. Difícilmente hay quienes tengan los niveles mínimos exigidos de unificación con Dios. Estamos todos, digo yo, muy distantes del requisito, por más fantasía y doctrina religiosa se quiera afirmar con pretenciosas elucubraciones. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh en hebreo, es una realidad. De hecho es una manifestación que se deduce, se manifiesta por capas o por niveles según capacidad de recepción dependiendo de la equivalencia de forma. Esto es más que evidente en todo sentido. No se debe introducir un vaso de icopor debajo de una catarata de agua como las del Niágara. La fuerza del agua destrozaría el vaso de icopor. Se necesita una vasija de acero, digo yo. Adicionalmente, si se desea recoger de dichas cataratas majestuosas abundante cantidad de agua, se requeriría un recipiente de gran tamaño capaz de soportar la potencia de masa del líquido, la presión del flujo y la fuerza destructiva de la cascada. La vasija de recepción requiere de adecuadas y precisas especificaciones de resistencia. La equivalencia de forma es más que evidente. No verlo es imposible y negarlo es irracional. Sucede con absolutamente todo. Negarlo es incoherencia y disonancia enfermiza. La luz de Dios carece de límites. La limitación está tan solo en el que recibe, cuyas ventanas están oscurecidas por su propia bajeza. Recibir el Espíritu Santo es posible desde niveles muy bajos hasta los más altos, como lo es para los profetas de Dios. Así que la pregunta crucial es, ¿cuál es el nivel mínimo para que todas nuestras obras estén direccionadas por el Espíritu Santo? ¿Significa ello perder nuestro libre albedrío? ¿Significa haber vencido al Yetzer Hara, la inclinación al mal? ¿Significa haber vencido al Satán? Esa es la condición de los tzadikim y hasidim, justos y piadosos.
Parte de las respuestas a estas preguntas se han dado en algo aquí en los párrafos anteriores. No son todas las respuestas, por supuesto. El cristianismo y el religioso en su ignorancia simplifican estos conceptos y realidades asombrosamente en niveles fútiles e insignificantes. Abordar las nociones de valoración y juicio sobre los términos de los justos y los piadosos es algo que exige muy alto nivel de comprensión y rectificación del alma. A un tonto le es imposible entender la Torá y sus niveles y niveles de delicias de sabiduría. Quien quiera saber a qué me refiero y a la vez desee comprobar por sí mismo lo aquí dicho, para introducirse a duras penas en los significados de los Tzadikim y los Hasidim, se sugiere se estudie el libro del Tanya, de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, texto base, entre muchas otras obras grandiosas, de los movimientos hasídicos Lubavitch fundamentado en las enseñanzas y revelaciones cabalistas, del gran sabio el Baal Shem Tov. El libro del Tanya en su texto simple tiene una extensión de más de 800 páginas. Sus enseñanzas están repletas de referencias a decenas de obras cabalistas de mucha profundidad, entre ellas las citas al mismo Santo Zohar. Usted sin el conocimiento esencial transitado por años, no podrá entender ni medio párrafo. A esos requisitos son los que me refiero: vivir como tzadik, justo, y como hasid, piadoso. Son niveles muy excelsos de existencia y conocimiento que verifican y se significa de estar imbuido del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Y ni siquiera se podría afirmar que la denominación sea la meta cumplida. El mismo Tanya así lo explica. Es más, infiere. Realmente el libro original se conocía como el Sefer Shel Beinonim, el libro de los intermedios. Es decir, de los que no son tan malos, pero no tan buenos. Sin embargo, las alturas de dichos requisitos para obtener este nivel son angelicales. Esta obra del Tanya en realidad se divide en diferentes libros. Sefer Shel Beinonim es solo uno de ellos. Las afirmaciones cristianas distorsionando las sagradas escrituras, tal que se las acomodan a sí mismos en sus pretensiones imaginativas disociadas de la evidencia real y la sabiduría que acompaña dicha vivencia, no son más que eso. Pretensiones osadas acomodaticias a visiones escapistas y disonantes de la realidad. Y de nuevo, este tipo de pretensiones no son exclusivas de los cristianos. Sucede igual con el judaísmo ortodoxo y demás denominaciones. La final es un diagnóstico que nos aplica a todos. Todos nos juramos ángeles bajados del cielo descalificando a todos los demás. ¿Estoy haciendo aquí lo mismo? Espero se entienda que hay diferencia entre descalificación dogmática y exhortación en algo fundamentada, por mínima que sea. Esto anterior como primera conclusión que evidencia la falsedad de la postulación de que los cristianos viven inmersos en el Espíritu Santo, sus obras son perfectas en el Espíritu, viven en la gracia, son salvos, son los escogidos de Dios para llevar el mensaje de la salvación, que ni siquiera se sabe qué es, y lo peor de todo, imponer e inducir en su masiva religión planetaria la falsa doctrina de descalificación de la ley, de las obras, del conocimiento, del estudio de la Torá, del perdón sin juicio, de la distorsión de la misericordia, de la liviandad de todo concepto trascendental, de las deformaciones de la libertad en Cristo y propagación del antisemitismo con su dispensacionalismo anti-Torá. Hay que saber, y no porque lo diga yo, que toda manifestación de existencia en el mundo físico está imbuido, animado y respaldado espiritualmente. Es decir, con un espíritu, desde los más bajos infernales y demoníacos, hasta los más altos, angelicales y celestiales. Como sentencian los sabios de Israel en la Kabbalah, toda brizna de viento, toda caída de una hoja, toda hierba que crece, es animada por la orden de su propio ángel, algo así. Hay un ángel que le dice a cada hierba, crece. Y sucede exactamente igual con cada uno de nuestros pensamientos, acciones, emociones y toda la infinidad compleja que nos define en todos órganos biológicos y espirituales. Todo, absolutamente todo se nos susurra en nuestros oídos acorde a jurisprudencia aprobada según nuestras elecciones de arbitrio con bendición o maldición, con gracia o desgracia. Es Dios quien nos abre o cierra los ojos, los oídos, nuestra mente, la comprensión, conciencia, percepción, etc. Las consecuencias de manifestación de dan en todos los niveles, desde lo físico evidente y burdo, hasta lo más tenue. Y en esa interacción espiritual de infinita sabiduría, perfección y manifestación, nosotros somos solo receptores de luz o tinieblas, de influencia angelical en jerarquía de asignación divina para uno, o de influencia demoníaca también en jerarquía aprobada. La recepción espiritual se da en todos los niveles de nuestro ser y alma, en cada célula, en cada átomo, en cada proceso biológico de nuestro cuerpo para salud o enfermedad, en cada órgano, en cada manifestación de nuestras partes, de nuestro comportamiento, de nuestras sensaciones, pensamientos, emociones, entendimiento, claridad, confusión, alegría, locura, etc.
Nosotros lo escogemos, de arriba lo aprueban para bien y para mal. Ese es el mundo espiritual que nosotros no vemos con nuestros ojos. Mucho de ello está explicado en el libro citado base del Hasidismo del Tanya. Esto significa que somos regidos siempre por espíritus, que usted no ve con sus ojos. Así como hay niveles del Espíritu Santo, cada nivel con diferencias de manifestación en perfección según equivalencia de forma, también hay asociaciones espirituales de todo tipo tanto para el bien, como para el mal, incluyendo la mezcla de los dos. Es la misma esencia explicativa de la lucha del Yetzer Tov, inclinación al bien, contra el Yetzer Hara, inclinación al mal, en nuestra conciencia, alma y cuerpo. Entender los detalles de este sistema operativo es potestad exclusiva de la sabiduría divina. ¿La posee usted? ¿Piensa que es mágico? En la Kabbalah, recepción, se conocen estas interacciones y niveles como las vestimentas del alma. No imagine que ya entendió, si es que por lo menos no se ha burlado de lo anterior. Y de nuevo, no simplifique. Es un proceso interactivo cósmico inmediato de sabiduría infinita regulada, controlada y ejecutada en cada instante por nuestro Creador. Un proceso que involucra todas las variables al mismo tiempo según sistema operativo cósmico, ley, jurisprudencia legislativa, misericordia y voluntad de Dios. Es un procedimiento operativo que incluye todo el infinito en misterios de funcionamiento en todo el infinito fragmentado en límites individuales. Todo con todo al mismo tiempo. Dios en regulación y control absoluto de todo, según sus predefiniciones y posibilidades previstas en el Reshit desde antes de la creación. Una ecuación que todo lo involucra con infinita sabiduría, bondad, juicio, poder, propósito, justicia, verdad, correlación, presencia, involucramiento personal y mucho más de las definiciones absolutas de la divinidad. Involucra karma, bendiciones y maldiciones ancestrales y presentes, genéticas, arbitrios coyunturales, vejira en hebreo, destino, influencia de las estrellas, fuerzas en conflicto, libertades y dones otorgados. Los dones de Dios son irrevocables, decretos, sentencias, antecedentes, posibilidades de resultados futuros, peso infinito de medidas, aplicación y no aplicación de la jurisprudencia divina, etc. al infinito. ¿Y usted piensa que la ciencia, tal cual y como usted mismo la interpreta o nos la han vendido agendadamente como nuevo Dios, tiene las respuestas como pináculo del saber? ¡Ja! No explica nada, tal y como nos la presentan. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Nadie puede decirle a Dios, ¿qué haces? Dios crea vasos de honra y de deshonra según Él define. Dios crea el mal y forma la luz. Él dice y hace según su voluntad. Dios no le rinde cuentas a nadie. Dios lo hace para su gloria y con infinito altruismo para regalar su infinita bondad, para otorgar infinito placer a sus creaciones. Dios lo define todo y al mismo tiempo comparte su responsabilidad y libertad con sus criaturas con todas las posibilidades de consecuencias infernales que de ahí puedan derivarse para que se cumpla su propósito en perfección de otorgamiento en libertad y placer en comprensión de la divinidad con todo su poder. De ninguna manera es un asunto de definición rígida de aparente perfección, de funcionamiento, tipo programación robótica garantizada de funcionamiento. Si fuese así, nada tendría sentido, y el mismo Mesías de Israel jamás hubiese pronunciado las palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un conflicto cósmico de dimensiones que usted sin sabiduría revelada jamás podrá conocer. Dios está en control de todo, y aún así la creación puede ser saboteada por las fuerzas del mal, pues se les permitiría y se les permite por jurisprudencia legislativa para empezar. No es lo único. El estado de guerra permite más posibilidades. Y lo permite porque Dios es justo y lo que ha decretado lo respeta. Y al mismo tiempo aplica misericordia y justicia perfecta. Él permite todavía la acción de los remanentes de 974 creaciones anteriores destruidas, todavía presentes. Podría concluirse, para juicio final, después de haber otorgado misericordia por eones y eones de tiempo para dar oportunidad de retorno. Y ahí estamos todos compartiendo ese pasado cósmico olvidado, y no obstante aún presente en nuestros códigos genéticos. Esto no me lo invento. Está revelado por nuestros sabios de Israel y por la misma Biblia literalmente. Romanos 8 2.19-22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. 2 Pedro 2.4-22. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad,
para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, y nubes, empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fin de segmento bíblico de Segunda de Pedro. Tremendo resumen de todo lo que aquí se expone. Se supone que los cristianos lo leen. Es más, se lo saben de memoria y lo predican extensamente. Y ni siquiera se percatan de todos los secretos que ahí se revelan. El pase mágico doctrinal queda totalmente desvirtuado. Y no es el único fragmento neotestamentario, para no citar la Torá, que lo confirma. El perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? Respuesta: porque aquí no hay magia como ellos esperan. Aquí hay requisitos. La gracia de Dios existe de millones de formas. Una de ellas es con el encendido del motor. El vehículo, equivalencia de forma, la gasolina, estudio de Torá, y recorrido del camino, mitzvot y buenas obras, le corresponde a usted. Y no es lo único. El mapa lo debe descifrar también usted. Ver mi artículo sobre antecedentes de nuestra realidad actual en el siguiente enlace, lo que usted debe conocer de estos tiempos, el nuevo orden mundial y su papel personal en ello. Audio Spotify. Así que no simplifiquemos en la tontería. De seguro estamos muy alejados de adquirir las certezas de los tzadikim o hasidim para reconocer la verdad. Para saber con absoluta certeza qué es verdad. No tenemos ese nivel. Pero sí que podemos acercarnos a la verdad reconociendo lo que no es verdad en el absurdo y la incoherencia. Nos podemos acercar a la verdad reconociendo la mentira y la falsedad, el engaño, el absurdo, la presunción, la fantasía, el dogmatismo en todos sus niveles y matices, la religiosidad, la doctrina impositiva y generalizada, la fragmentación, la arrogancia, etcétera, etcétera. La mentira en su carácter fragmentado con posibilidad al infinito, o quizás solo hasta el 666, es el reto a develar para llegar a la verdad en su inicio. Esa es la exhortación. Por lo menos habrá que percatarse de cuán incoherentes somos en nuestras limitadas percepciones y aseveraciones arrogantes establecidas como verdad. Por lo menos cuestione con honestidad y no con malicia de reafirmación de su burbuja. Esto que hacen todos, a través del uso de su libre albedrío, si es que no se pierde, o ni siquiera se accede a él, escogiendo entre la vida y la muerte, escogiendo la bendición o la maldición, es que uno define su esencia y los acontecimientos de su vida en dichos términos espirituales de conformación de mezcla de maldad o bien. Es uno mismo quien en principio orienta su propia equivalencia de forma con lo superior o con lo infernal, es uno mismo quien decide endemoniarse o elevarse a lo divino. Es uno mismo quien decide qué camino escoge de direccionamiento de su alma,
ya sea hacia arriba o hacia abajo. Uno mismo es quien decide si cauteriza su alma y conciencia traspasando las 49 puertas de la impureza en descenso o se asciende por las 49 puertas de la sabiduría hacia los reinos de la fe y Espíritu Santo, después de traspasar la puerta número 50. Es uno mismo quien decide o no perder su alma. El curso de su vida se da por maldición o bendición. Es uno mismo quien decide fortalecer su sistema inmunológico, espiritual y biológico o perderlo, para que sea huésped de demonios y lo domine el hombre de pecado que se opone a todo lo que es Dios. Es uno mismo quien se deja seducir por la cabalgadura de la serpiente. Usted solo podrá dar la batalla con conocimiento de la Torá, que es gracia y bendición. El camino lo recorre usted hacia un lado o hacia el otro. No deviene de un momento a otro. No hay a quien inculpar. Todo tiene un proceso, que mientras usted no traspasa los límites, siempre tiene la posibilidad de gracia del retorno. El arrepentimiento, la teshuva. Depende de usted. Ahora, no se equivoque y malinterprete el diagnóstico delineado al detalle con la misma escritura. A diferencia de las costumbres del cristianismo, y de todo el mundo, valga la pena resaltar, en el judaísmo verdadero se exponen las argumentaciones con extensos análisis y evidencias dialécticas. No hablo de cantidad solamente. El humanismo, así como el cristianismo, también publica muy extensa literatura para justificarse. Hablo de calidad con las herramientas que permiten ver el absurdo y la mentira. Eso no sucede ni en el humanismo, ni en el cristianismo. Esto no significa que el análisis sea sinónimo de odio a los cristianos, tal cual sí lo hace el antisemitismo cristiano con los judíos. Hay millones y millones de cristianos que, a pesar de estar atrapados en dichas doctrinas falsas, no obstante están transitando sus caminos de adaptación lo más benignamente posible en sus capacidades, así como en sus búsquedas de trascendencia y superación. Sobre el juicio del mismo hombre al individuo acerca de las obras, obligaciones, faltas, crímenes, recompensas y demás asociaciones, se disertará más adelante. Sí, hay millones de cristianos y personas de todas las religiones que luchan e intentan, por lo menos, en estos niveles en donde estamos atrapados, por ser individuos decentes, respetuosos, morales, empáticos, altruistas, productivos, benefactores, etc., con miles de facetas en apariencia buenas dentro de sus límites de percepción de sus entornos y adaptación a los mismos. Y digo en apariencia, pues la realidad no es superada al nivel solar es careta con un 90% de maldad por defecto, se nos impone y toca vivirla por imperfecta que sea. Ese es el reto. Todos estamos inmersos y sometidos a estas precondiciones. Y tenemos que vivir tal y como somos mismo, con todos los que son tal y como son. El Mesías de Israel dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo mi Padre. La diversidad y la justicia en ello, es otro tema muy complejo a no tratar por ahora. Hechas las aclaraciones sobre la costumbre doctrinal cristiana para descalificar seductora y sutilmente a la Torá o su estudio con la frase escogidos de antemano para buenas obras, tal que se entienda lo que se entiende como pase mágico, y no obstante nada lo avala, confirmándose exactamente todo lo contrario con la evidencia del fruto podrido que no cae lejos del árbol, verificado al detalle en la historia misma del cristianismo oficial. La verdad de los versículos de donde viene la formulación analizada, se detalla a continuación para dar mayor luz a todo esto. Es decir, se dijo que primero que todo, no se avala la doctrina, que de ahí se desprende, que se nace perfecto o se vuelve uno perfecto de un momento a otro. Segundo, ningún versículo neotestamentario dice eso exactamente, escogido de antemano para buenas obras. Los versículos relacionados de forma general consensuada dicen lo siguiente, Efesios 2, 9-10. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este fue el versículo con el cual introduje el tema en la segunda parte de esta serie de artículos y que da inicio a todas estas disertaciones dirigidas a hacer explícita la incoherencia en aspectos doctrinales, de creencias y que fácilmente se extrapolan a todo lo que somos y aceptamos como verdad. La redundancia explicativa en los detalles y facetas de la escritura sagrada es el camino, que aporta niveles y niveles de comprensión, además de conceder la garantía de entendimiento, pues la norma es que pensamos que entendemos, cuando en realidad no hemos entendido nada, y nada se nos queda. Esto es a duras una de las miles y miles de formas que podrían escogerse para demostrar la tesis de diagnóstico de nuestra vivencia en el Olam Hazé, este mundo lunar, y que nos parece la única opción, lo normal, lo verdadero, lo deseable y lo más patético. Lo lógico, como si fuésemos testimonio de cordura. Máxime cuando por todos lados se demuestra que no estamos cuerdos. Su misma descalificación a este último lo evidenciaría en su carencia de entendimiento. Usted se siente bien tal y como está, sin importar todo le indique lo contrario. Lo que se dice en este versículo de Efesios 2:2.9,
puede ser desmenuzado y analizado extensamente hasta donde se quiera en revelación de todos los misterios mismos de la creación. Perfectamente se podría asociar toda la extensión de anunciación conocida de la Torá a este solo versículo. Y se puede inferir lo mismo para muchos otros, o casi todos, unos con otros. Esa es la naturaleza multicontextual, multirelacionada y multidimensional de la Torá. En unidad, no es la intención hacer tal denodado análisis demostrativo y explicativo. Dice el texto: creados para buenas obras. Eso es lo que se espera de nosotros. Que hagamos buenas obras. Esa es la meta. Es lo que será el producto final después de recorrer el camino. ¿Es lo mismo escogidos para buenas obras que creados para buenas obras? En la superficie y sin los contextos específicos de la Torá, cualquiera diría que sí. Máximo si se justifica con versículos adicionales como Efesios 1:2.4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. El problema con la conclusión fácil y superficial, en este caso, es que la afirmación de que escogidos y creados para buenas obras es lo mismo, se contradice con otros versículos de la Biblia. Y al decir lo anterior no estoy diciendo que hay versículos falsos y verdaderos, que unos son correctos y los otros no. No. Todos son verdaderos como cuerpo global, con excepción de los que no lo son por falsificación en los textos neotestamentarios por mala traducción maliciosa o no. Algo que el buen entendedor y erudito conocedor de la Torá integralmente con contexto, es capaz de descifrar, filtrar y extraer removiendo la escoria tal cual como se extrae el oro en cualquier proceso de minería. Esto sucede en la Biblia solamente con el mal llamado Nuevo Testamento. No sucede así con el Antiguo Testamento. Es decir, no se trata de seleccionar y desechar versículos para armar un paquete. No. Se deben considerar todos para poder extraer lo que está escondido por mezcla con lo contaminado. De hecho, esa es la matriz de nuestra realidad y todo lo que viene a manifestación física es aprobación del cielo como propósito multidimensional en reto de Abdalá. La separación es una agenda divina. Lo puro y lo impuro nos constituye, al igual que la verdad y la mentira como parte de lo que somos. Todo lo que viene a la existencia tiene su razón. Así sucede en nuestro sistema digestivo y por ello producimos desechos de excremento. No podemos decir, todo es puro y nada hay que desechar. No podemos decir, para evitar producir desechos de mal olor, no voy a comer. Moriríamos de hambre, y debemos vivir. Hay que anotar que esta es la norma a todo lo largo y ancho de la Biblia para empezar, y a todo lo largo y ancho de toda la Torá oral y de todo cuerpo adicional de la Torá en la Kabbalah, el Santo Zohar, los sabios de Israel, etc. Hay desechos que separar y que se permiten de arriba por motivos trascendentes profundos que no entendemos. Por eso no debemos asumir que ya tenemos todas las respuestas. Pues así es que formulamos los dogmas y la consolidación de la mentira. Pero tampoco podemos justificarnos con dicho argumento. Las definiciones exactas son obligadas. Lo puro debe extraerse. La Torá escrita, el Tanaj, es un regalo de pureza como punto de partida y referencia. Es la forma de evitar y diagnosticar la mezcla y el relativismo. Las dialécticas de aparente contradicción es la norma. Si quiere profundizar un poco en estos conceptos con referencia a la validez del mal llamado Nuevo Testamento y el debate mesiánico entre judaísmo y cristianismo, se recomienda estudiar mis artículos que dejo a continuación en los siguientes enlaces: Absurdos y malicias del debate mesiánico. Audio y Vox. El hijo pródigo, la verdad y el fariseísmo. Audio y Vox. Nicodemo. Renacimiento y transformación. Audio y Vox. El fariseísmo, así sea de alto nivel y experto en conciliaciones dialécticas, aún con sus maravillosas alturas de conocimiento de Torah y evidencia de frutos sublimes de entendimiento y ejecución de mitzvot y obras de bien en niveles elevados de nuestro mundo lunar, no obstante expresa de cautividad en interpretaciones rígidas en la piedra de exclusión blanco y negro en la superficie, la extrapolación de conclusión en la generalidad, la evidencia de la materia y la forma en tiempo y espacio, la narrativa y secuencia de los eventos, lo concreto, lo sólido, lo sensorial y sobre todo, la vista de la imagen lunar. Por ello es que es fariseísmo. En especial incorporado en el judaísmo cuando se trata del mal llamado Nuevo Testamento. Y, no malinterprete lo dicho. Todo esto es obligado a asimilarlo, vivenciarlo, entenderlo, elevarlo y espiritualizarlo. Valga hacer siempre la advertencia. Hacer un diagnóstico sobre el judaísmo que parece descalificativo, y que no lo es en absoluto, de ninguna forma implica justificación para sus contrapartes en el cristianismo y el humanismo, por ejemplo.
Si lo diagnosticado sobre el fariseísmo, en el judaísmo es limitación de percepción y entendimiento, sobre la contraparte es 100 veces peor, digo yo, y además con connotaciones de idolatría incluyendo todas sus muy graves implicaciones. Así pues, y retomando el tema de las referencias a Efesios y Juan recién citada arriba, hay algunos versículos con los cuales se contradicen en primera instancia son los siguientes. Levítico 22.7, santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 19.2.2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Los últimos 4 versículos citados no son contradictorios. Como se dijo, en la Biblia hay multitud de versículos que se contradicen en apariencia, los cuales se encuentran en conciliación, dialécticamente en el camino del medio y que no es mezcla. No es el caso de estos 4 versículos. Se complementan unos con otros. La contradicción mencionada del ejemplo en referencia no es dialéctica. Es una contradicción verdadera excluyente. Una cosa es decir ustedes son, y otra sean, seréis, sed, serán. Expresarlo en presente o pasado denota que hay un hecho cumplido. En el hecho está la sutileza y la diferencia. Es diferente el hecho como meta cumplida, al hecho como propósito futuro. Por un lado hay una ordenanza de cumplimiento, y por el otro una realidad ya presente. Los 2 primeros versículos de los últimos 4 citados, es decir, Efesios y Juan, la doctrina cristiana los usa como confirmación del postulado escogidos para buenas obras. Yo planteo los 2 últimos, los de Levítico, como contradicción verdadera. No es lo mismo decir escogidos para buenas obras, hecho cumplido, que decir escogidos para que vayáis y deis fruto, propósito futuro no cumplido. Supongo que semánticamente, los más suspicaces podrían hacer malabares, siempre es posible hacerlos, para desvirtuar esta conclusión con el hecho cumplido. Lo que no podrán es desvirtuar el contexto integral, el cual confirmará lo que tenga que confirmar de la veracidad e integridad de la palabra. Como se dice teológicamente de forma correcta. Solo la Biblia confirma la Biblia. Ello incluye todas estas elucubraciones. La palabra escogidos que se usa en la prédica cristiana señalada, implica la connotación del pase mágico de la gracia. Ahí está el énfasis en el regalo de la gracia, explícitamente, como una dádiva ajena a cualquier otra interpretación, y principalmente ajena al esfuerzo en el trabajo de superación. La palabra escogidos en el cristianismo, a diferencia de la misma palabra en el judaísmo es diferente, pues se asume en el cristianismo como preferencia selectiva y privilegiada, desconociendo que Dios mismo, según la palabra, no hace acepción de personas. Con Dios no hay privilegios venidos de la nada por sí solos. Los privilegios definidos para la vida acorde con la Torá sí existen, pero todo tiene su origen y justificación. Tal cual un niño de una familia pudiente tiene sus privilegios justificados en la riqueza de sus padres. Eso es otra cosa. La incoherencia siempre sale a la luz con las doctrinas y dispensacionalismo cristiano. Ellos critican que el pueblo judío se reconozca como el pueblo escogido. Desconocen la sentencia bíblica dada a Israel específicamente, y se autoproclaman la nueva Israel, el nuevo pueblo escogido. Entrar en este debate, como cosa rara y repetitivamente aquí dicho, es otro extenso tema demostrable en la mentira y el absurdo. El verdadero significado de escogencia en palabra de Dios, según la Biblia, no tiene nada que ver con favoritismos, sino con designaciones de responsabilidad. De hecho, el pueblo judío ha intentado zafarse de dicho nombramiento muchas veces y Dios no lo permite, porque Dios lo decretó y lo decidió, como planos, en su plan macro, y lo va a cumplir. Para Dios es un hecho cumplido como promesa a nivel nacional de un pueblo. De ninguna manera como promesa de hecho cumplido a nivel individual, pues iría en contra del libre albedrío de cada persona y en contra de todo el contexto integral cósmico revelado en la Torá. Es por esto, que solo Dios puede afirmar, lo que para nosotros es una aparente contradicción, lo sentenciado sobre Israel en el siguiente versículo, Deuteronomio 7:2.6,7. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Las promesas de Dios no son hechos cumplidos sobre individuos específicamente para que se generalicen como doctrina sobre las multitudes como pase mágico. Las promesas de Dios son fiabilidad de cumplimiento futuro bajo condiciones de fidelidad, trabajo y fe del individuo en la recompensa prometida y el camino recorrido, llegado a la meta. En las sutilezas de los detalles está el entendimiento y la conciliación dialéctica. Toda promesa y exhortación de vida de Dios para beneficio y vida eterna de sus hijos, se fundamenta en la gracia derivada del trabajo individual en el camino, con la instrucción divina de la Torá y con la conexión real y honesta con Dios, con el Padre, en reconocimiento, sumisión, temor y amor.
Estas son las exhortaciones constantes de Dios registradas en la Escritura, que confirman un camino y trabajo que se fundamenta en obras y conocimiento. El trabajo lo hacemos nosotros en parte y Dios lo termina. Como dicen los sabios de Israel, no te corresponde a ti el resultado, pero no puedes renunciar a tu trabajo. Y esto aplica para absolutamente todo. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Veamos unos cuantos ejemplos escriturales de los numerosos posibles de citar. Isaías 1:25. También volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía, y quitaré toda tu impureza. Malaquías 3:2.3. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. 2 Corintios 7:2.1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 1 Corintios 5:2.7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. 2 Timoteo 2:20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando el versículo de Efesios 2:9 dice: porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y sin entrar en las profundidades factibles que de aquí son posibles extrapolar, es evidente deducir que las palabras hechura suyas son planos de construcción, tal cual se confirma en cualquier proyecto de realización del ser humano. Absolutamente todo empieza en la idea perfeccionada con todo detalle. ¿Acaso se le puede imputar a Dios la falta de planeación cuando toda la creación testifica a través de sus obras infinita perfección y orden? La hechura se infiere en el pasado y en futuro como consecuencia de cumplimiento del propósito en el devenir de desarrollo en el tiempo. Este solo concepto asociado a nuestra percepción de la realidad, historia de nuestra existencia con infinitas variables conocidas y desconocidas, con nuestro devenir entre la vida y la muerte, con el conflicto cósmico implícito y explícito que vivenciamos, con el reto trascendente de la vida y con todo lo que nos corresponde, se presupone infinito en complejidad y sabiduría de perfección, por simple definición de lo que es Dios. Creados en Yeshua Mashiach es igualmente una predefinición divina de lo que es el misterio arquetípico de la creación del hombre Adán como propósito. Es el mismo misterio de nuestro ADN tanto actual, pasado y rectificado en el futuro. Es la equivalencia de forma futura perfecta capaz de funcionar imbuida con la presencia de Dios, con el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo como dice el dicho popular. Es la condición requerida, o si se quiere en lenguaje técnico, la especificación de funcionamiento que garantiza las buenas obras de arriba. Nada de este mundo físico escapa de las predefiniciones espirituales que de antemano Dios constituyó y asentó en su infinita sabiduría, poder, perfección, bondad y misericordia, como planos de la creación y propósito. Esto significa que toda ley física y todo evento de funcionamiento físico, emocional, espiritual, vivencial en todas sus infinitas posibilidades, se corresponde de forma exacta con una predefinición de diseño divino proveniente de la mente y voluntad de Dios, proveniente de realidades invisibles a nuestros ojos, provenientes del mundo solar. De tal forma específica, igual a como sucede aquí, en este mundo, que la garantía perfecta de un producto, acorde a especificaciones, solo es posible otorgarla con garantía de un proceso de producción perfecto en especificaciones definidas. Es decir, sin garantía de proceso de producción con garantía de sus especificaciones, no hay garantía del producto ni en calidad, ni en funcionamiento. Y más aún, sin garantía de especificaciones de diseño, no hay garantía ni de proceso, ni de producto. El qué, por qué y para qué, se definen mucho antes que el cómo. Dicho sea de paso, la ciencia solo se ocupa del cómo únicamente a modo de un mecánico descriptivo de la ilusión de las leyes físicas. La cadena productiva se inicia en perfección de idea del producto con sus especificaciones, perfección de diseño del mismo con sus especificaciones, planos, perfección de construcción de planos, perfección de construcción del proceso productivo acorde a especificaciones, perfección de construcción del producto acorde a especificaciones y perfección de funcionamiento esperado, acorde a especificaciones. Sucede y se exige en el mundo físico. ¿Cómo se puede acaso esperar que sea diferente con el misterio de nuestros orígenes y en el mundo espiritual? ¿Cómo esperar que sea diferente con la revelación de la Torá?
¿Cómo esperar que haya disociación entre arriba y abajo en todas las predefiniciones de nuestro diseño y creación? ¿Podemos interpretar la revelación en su perfección con imaginaciones pueriles e ignorantes? Se necesita acceder a la sabiduría. ¿De cuántas maneras se debe hacer esta exhortación? Es imprescindible despertar a esta amonestación, pues de lo contrario jamás sabremos de qué se tratan las buenas obras. ¿Qué se espera de nosotros de modo trascendental como el propósito cumplido de la voluntad de nuestro Creador? ¿Acaso nos conviene ignorarlo? ¿Cuáles son las buenas obras? Esto no nos lo podemos imaginar desde nuestra perspectiva lunar. Jamás vamos a saber cuáles son las buenas obras, asociando nuestras vidas tal y como las conocemos. Podemos fantasear todo lo que queramos con lo que vemos en películas que nos hagan llorar, reír, suspirar, inspirar, etc. Podemos suponer lo que sea con nuestras experiencias, nuestros estudios de este mundo, nuestros paradigmas de bien, nuestra literatura, filosofía e ideales de excelencia. Nada de ello se corresponderá con lo no conocido que por fe debemos inferir existe y que son las promesas de nuestro Creador. De aquí la importancia de acceder al conocimiento de la Torá por fe en sus facetas duales y dialécticas de este mundo lunar, fariseo, y el mundo solar, venidero. La mejor perfección de buenas obras a nivel fariseo también nos son desconocidas. Toca aprender a ser buen esposo, buen hijo, buen padre, buen ciudadano, buen vecino, etc. Toca aprender a ser buena persona, tener buenos rasgos de carácter, superar los malos rasgos, perfeccionar los buenos, adquirir los que no se tienen, adquirir virtudes. Toca fundamentalmente aprender a discernir el bien del mal, a rechazar el mal, a buscar la justicia, a asociarse a la verdad, al bien, a ser verdadero, no ser hipócrita, a servir a Dios, a limpiar nuestra alma, etcétera, etcétera. Son innumerables facetas de esta vida. Todas ellas son aún así fariseas, lunares en sus vivencias sensoriales, con el potencial de conectar con la realidad solar. Ni siquiera son el objetivo final. Pero sin acceder y cumplir con ellas, de ninguna manera accederemos a las superiores que nos son desconocidas en otro nivel. Es el sentido de mandamientos y estatutos definidos en la Torá para ejecutar en el mundo físico como propiciatorio de cambio de nuestra vasija, cuerpo, alma y espíritu. Se empieza por la repetición con actitud de agenda de rectificación consciente y se termina cumpliendo las mitzvot lesem shamaim, en aras del cielo, o como se dice en lenguaje cabalista. Y se inicia obedeciendo de manera lolishma y se alcanza el objetivo cumpliendo las mitzvot de modo lishma, entendimiento, sumisión, temor, amor y conciencia de servicio a Dios como único objetivo. Se debe adquirir la equivalencia de forma para acceder a este entendimiento y saber que hay otro nivel que acceder. No se debe simplificar en fantasías de comunidades hasídicas, cristianas, menonitas, amis, navideñas color rosa, de vida matrimonial perfecta, de ciudadano modelo, de salvador del mundo, etc. Todo ello aún así es requerido como inicio y obligado. Y vuelve y juega. No, estoy diciendo que sea desdeñable perfeccionar o por lo menos intentar mejorar nuestra convivencia en todo sentido a las categorías ideales imaginadas, ya que la perfección en este mundo es utopía fantasiosa. Una ficción pretenciosa, típica del humanismo que se autoproclama rey y dios de este mundo. Una quimera alucinante imposible de alcanzar la victoria imaginada con arrogancia, pues no es el objetivo de la creación tal y como se formula desde la perspectiva de nuestras percepciones y conclusiones de vida lunar. Continúa en la parte 4 de la serie.